Propongo entonces empezar con los expositores. La idea es que inicie Esteban, que es director del Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Adelante, Esteban, y bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Primero agradecer, a vos, a Natalia, por la presentación, a Mónica y en ella a todos los colegas y las colegas de la Universidad Nacional del Centro y agradecerles por la invitación desde la virtualidad en este contexto. Yo voy a hablar un poco de la cobertura mediática del COVID-19, que es un poco el tema que venimos abordando, investigando desde el Observatorio de Medios de la UNCUYO, desde que se decretó el 20 de marzo el aislamiento social preventivo y obligatorio. En ese sentido, lo primero que uno podría decir, pasando la primera de las filminas de la presentación, es que lo que podemos ver en la línea roja es una presencia inusitada del tópico del COVID en la agenda mediática. ¿Por qué digo inusitada? Porque difícilmente, al menos en mi experiencia de investigación, uno puede encontrar otro asunto, otro problema público con ese nivel de cobertura. Es decir, desde la tercera semana de marzo y hasta la semana actual, si bien empieza a haber oscilaciones que son interesantes de analizar, nunca la cobertura bajó del 60% del espacio de hueco informativo. Es decir, en el mínimo de los picos, 6 de cada 10 noticias que se publicaron por los medios digitales más importantes del país fueron sobre COVID. Ese es un primer dato a tener en cuenta. Un segundo dato a tener en cuenta es que quizá por lo extendida de la pandemia y de la situación particular de aislamiento en las diferentes provincias y regiones de Argentina, esa curva empieza a bajar justamente en el momento del pico de casos. Ahí hay algo que me parece interesante para analizar. Hoy tenemos menos cobertura que en las primeras semanas de la situación de aislamiento. Abajo vemos otras líneas que son la representación de la presencia de temas políticos y de economía por fuera de la pandemia, y vemos que también la composición de la agenda mediática de la actualidad es inusual, es decir, las secciones, los temas que habitualmente dominan todas las agendas mediáticas, hoy apenas pueden competir. En el caso de la economía vemos un pequeño pico la segunda semana de mayo que está asociada al anuncio de la Argentina de una propuesta a los bonistas, y una tendencia tenue todavía, pero interesante, es cómo esa curva verde empieza a subir, que es la curva de los asuntos políticos, ¿no? Reaparece en agenda la discusión política por afuera de la pandemia. Ese es un fenómeno relativamente nuevo que se dio sobre todo en las últimas semanas, en lo que va del mes de marzo. Si pensamos esto en términos temáticos todavía, antes de ir a la segunda presentación, si uno analiza cómo se define el problema, vemos esta contradicción o esta polarización entre un encuadre sanitarista propuesto por el gobierno, basado en el cuidado de la salud y ciertas medidas preventivas, y un encuadre de política económica, digamos, ¿no? Esta clásica grieta o discusión entre la salud y la economía. Esa es la cobertura, igualmente polarizada en esos términos estuvo la cobertura mediática a lo largo de este periodo. Sin embargo, nosotros lo marcábamos en la filmina anterior, no fue lo mismo, ya es un periodo largo en el que se pueden marcar ciertas diferencias. El enfoque sanitarista predominó al comienzo y hubo mucho acuerdo mediático en las medidas que se tomaban, una valoración muy alta del Poder Ejecutivo Nacional, del sistema de salud, de los ejecutivos provinciales, y luego la discusión económica empezó a aparecer y hoy domina claramente la agenda. Hoy la discusión es mucho más económica y política que sanitaria. En segundo lugar, la segunda de las filminas que estamos viendo remite a otra cuestión interesante que nosotros venimos viendo, que es lo que denominamos un sesgo porteñocéntrico en la cobertura mediática y en los encuadres de información. ¿Por qué un sesgo porteñocéntrico? Porque en los medios más leídos del país
más de 7 de cada 10 noticias tienen lugar o sea, remiten acontecimientos que se originan en el AMBA. Uno podría decir, bueno, eso es natural porque allí está la mayor cantidad de medios, allí está la mayor cantidad de público y allí está la cantidad mayor de lecturas, que es en definitiva lo que les interesa a los medios. Eso es así y como vemos hay una diferencia. Si uno analiza los medios de provincia, esa curva se invierte. Casi 6 de cada 10 noticias de los medios provinciales remiten acontecimientos que tienen lugar en las provincias. Sin embargo, tienden a dominar encuadres de interpretación y de definición de la situación que se desprenden de la cobertura general del AMBA. Además, no solo encuadres, sino que hay mucho copy-paste de noticias del AMBA en los medios de las provincias, pero además cuando digo dominan encuadres, ¿en qué sentido lo digo? Es que la discusión política que se desarrolla en muchos medios de las provincias, o en buena parte de los medios de las provincias, tiene que ver a veces más con la realidad del AMBA que con la realidad de las propias provincias. Un ejemplo claro. Por ejemplo, hace 2 días un noticiero, yo vivo en la ciudad de Mendoza, hace 2 días un noticiero local citaba para contarle a los y las mendocinas qué pensaban los argentinos del aislamiento social preventivo y obligatorio, una encuesta sobre 1.200 casos del área metropolitana de Buenos Aires. Y esto no es menor en este contexto. ¿Por qué? Porque si uno compara el área metropolitana de Buenos Aires con Mendoza, se va a dar cuenta que, por ejemplo, en Mendoza hace prácticamente un mes que tenemos salidas recreativas permitidas, deportes individuales permitidos y hasta salidas familiares. Es decir, que poco tiene que ver con la materialidad de nuestra propia experiencia sobre la situación de aislamiento, lo que están informando no solo los medios nacionales, sino también los medios locales. Otra discusión que se impuso en los medios locales era si estábamos viviendo o no la cuarentena más larga de la historia. Estoy hablando de medios locales. Encuadre que tiene que ver sobre todo con las vidas de los 15 millones de habitantes del AMBA, pero no del 85% del territorio nacional, en donde el aislamiento está en fases diferentes o significa formas de transitarlo que también son diferentes. Si seguimos en la presentación, otro de los puntos que a nosotros nos pareció interesante evaluar era cómo los medios valoraron las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional. Si uno analiza de nuevo a lo largo del proceso, lo que vemos es mucho consenso mediático en el inicio del periodo respecto de las medidas que se tomaban para contener el COVID-19 y un consenso que fue decayendo a lo largo de diferentes eventos que se fueron dando durante el ASPO. ¿Cuáles fueron esos eventos que rompieron ese consenso inicial? Bueno, acá hay algunos que se pueden graficar. El primero había sido las colas en los bancos a fines de marzo. Luego el descubrimiento de sobreprecios en la compra de insumos por parte del Ministerio de Desarrollo. El tema de las excarcelaciones y los cacerolazos que se generaron a partir de ese tópico que irrumpió fuertemente en la agenda. Pero a ver, ahora bien, la aparición de la deuda como tema que le quitó un poquito el foco, al menos durante algunos días, a la cobertura mediática del COVID. Pero ¿qué muestran estos gráficos? Básicamente que esos tópicos, por la fuerte presencia de la pandemia a nivel nacional e internacional, fueron efímeros, es decir, aparecieron y desaparecieron rápidamente. No duraron en agenda más de una semana. Es decir, el gobierno nacional, que tuvo capacidad de fijación de agenda e incluso de encuadres durante la mayor parte del periodo, fue capaz de poder hablar de los temas que le quedaban más cómodos, excepto cuando estos temas aparecieron y desaparecieron muy fuertemente. Esto no quiere decir que no hayan mellado de algún punto o desgastado el discurso gubernamental, ¿no? Los cacerolazos por el tema de la liberación de presos de los penales fue muy fuerte, la semana asociada al tópico de sobreprecio fue muy fuerte, lo de los bancos fue muy fuerte y hubo algunos otros eventos críticos. Sin embargo, no hubo un evento que haya sostenido
su duración a lo largo del periodo, sino que fueron más bien espasmódicos y fueron instalando discusiones parciales sobre la pandemia que se fueron desactivando rápidamente. Si analizamos cuáles fueron los encuadres predominantes, uno podría decir rápidamente que en 6 de cada 10 noticias hoy predomina el encuadre de conflicto político y consecuencias económicas, y solo en 4 de cada 10 predomina un encuadre más sanitarista, prescriptivo, orientador de la ciudadanía, tanto de las formas de cómo prevenir la enfermedad o cómo deambular o manejarse por el espacio público, es decir, la gestión de permisos, información concreta acerca de restricciones y habilitaciones, medidas sobre el tránsito. Esos son los dos encuadres básicos que predominan. Y en el comienzo, sobre todo, un encuadre muy fuerte asociado a las historias individuales, las historias de vida o de interés humano, ¿no? Una enfermedad que empezó muy asociada a los viajes al exterior, entonces las historias de vida sobre el tránsito de las cuarentenas empezó construyendo una víctima de la enfermedad que era sobre todo de clase media o media alta, acomodada, que transitaba la cuarentena desde su casa y la contaba por televisión. Finalmente, y para ir cerrando, analizamos un poquito qué pasó con las fuentes de información, es decir, ¿quién tuvo la voz cantante? Creo que se ve un poco mal el texto, porque bueno, son cuestiones de la digitalidad, supongo, pero básicamente lo que hay que decir es que como nunca, nosotros venimos midiendo la presencia de las fuentes oficiales y no oficiales en las coberturas mediáticas, como nunca las fuentes que dominan las agendas mediáticas fueron oficiales. Fueron oficiales, fueron estatales y fueron sobre todo gubernamentales. Eso tiene diferentes interpretaciones e incluso abre la posibilidad de diferentes debates. Es decir, nosotros habitualmente uno es crítico de la sobrerepresentación de fuentes gubernamentales u oficiales porque entiende que eso restringe la diversidad de voces. Bueno, deberíamos pensar si qué está pasando en un contexto de pandemia en donde las fuentes oficiales, entre otras cosas, son las que generan datos oficiales, públicos y a nivel internacional, diría, verídicos, ¿no? En un contexto de tanta información dudosa, que los medios se recuesten en las versiones oficiales es muy importante. En ese sentido, el Poder Ejecutivo en todas sus dependencias, ahí está desagregado, acapara el 35% de las fuentes y un 18% son poderes legislativos, es decir, hay una gran predominancia de los poderes, no legislativos, poderes ejecutivos locales. Digo, más de la mitad de las fuentes son de poderes ejecutivos, o bien nacional o bien locales, es decir, esto muestra la centralización también en la generación de información y en la toma de decisiones de los poderes ejecutivos. Además de eso, lo tiro al pasar, pero no es menor, digo, es una cobertura que está fuertemente, que se da fuertemente sin perspectiva de género, los 8 de cada 10 fuentes son hombres. Si uno analiza la escritura de las noticias también, 8 de cada 10 noticias están escritas por hombres, ese porcentaje aumenta, sobre todo en las notas de opinión. Y finalmente quería referirme, porque me queda poquito tiempo, a la construcción de las víctimas. Yo les decía hoy, bueno, había inicialmente nosotros medimos victimización directa e indirecta, es decir, bueno, la cobertura sobre los que realmente se enferman y la cobertura a los que se muestran como afectados por el aislamiento. Respecto de los que se enferman, la cobertura fue variando y mutó drásticamente, es decir, drásticamente diría en forma directamente proporcional a la enfermedad. Empezó siendo una enfermedad que construía a las víctimas, incluso en los discursos mediáticos, de clase alta o media, que venían de un viaje internacional y que cómodamente, en el peor de los casos, se internaban y eran las coberturas en vivo en sanatorios o clínicas privadas, hasta el caso de la transmisión comunitaria en barrios populares. Hoy, la cobertura de la victimización directa recae más del 80% en los barrios populares. Y lo que vemos es una diferencia en la cobertura de ambos barrios, ¿no? El morbo, el drama, la exposición de situaciones privadas, de condiciones de habitabilidad, es muy diferente en un caso y en otro. Y esto da
para hablarlo fuertemente. Y respecto a las víctimas indirectas, la cobertura se construye en base básicamente a una víctima indirecta de clase media, es decir, al que se construye como afectado por el aislamiento es al cuentapropista, al pequeño profesional, al comerciante, y difícilmente hay una cobertura que recaiga en cómo esta situación afectó concretamente a las economías de las personas de esos barrios populares que ya venían destruidas antes del aislamiento. Eso pasó sobre todo en el primer momento, ¿no? En donde la cobertura recayó en quienes cobraban el IFE o en quienes hacían las colas en las puertas de los bancos, pero fue solo un momento de la cobertura. Hoy el drama de la victimización indirecta se construye principalmente sobre víctimas de clase media y corporativas también. Las empresas como víctima del aislamiento. Bueno, tiré simplemente algunas puntas, la idea era pensar y repensar cuál es el rol del periodismo, cuál debería ser en medio de esta pandemia, y yo dejo acá, escucharé atentamente las otras exposiciones y luego seguimos en el momento de reflexión final y colectiva.